En el mundo actual, donde las videollamadas, clases online y partidas con amigos son parte del día a día, tener un buen micrófono ya no es un lujo, sino una necesidad. Pero si además eres streamer, youtuber o incluso podcaster, la calidad de sonido puede marcar la diferencia entre destacar o pasar desapercibido. Hoy tengo en mis manos el Fifine AmpliGain AM8 que la buena gente de Fifine me cedió para hacerle una review. Un micrófono que promete ofrecer una calidad de audio profesional por un precio realmente económico. Al abrir la caja del Fifine AmpliGain AM8, lo primero que te llama la atención es lo minimalista que es. La caja puede venir en diferentes colores como negro, rojo y otros colores. En mi caso me vino en un morado rosado bastante bonito a mi parecer. Al abrirla, nos encontramos con una espuma protectora que mantiene todo en su lugar. Encima encontramos un manual de instrucciones muy completo que nos enseña a cómo conectar, configurar y utilizar el micrófono. También encontramos la base del micrófono en la parte superior, que tiene un acabado muy limpio y sólido. La base es 100% metálica. Justo debajo tiene una goma antideslizante que evita que el micrófono se mueva cuando lo tienes apoyado en la mesa. Justo debajo encontramos un cable USB-C mallado, que me parece un detalle genial ya que es resistente y tiene muy buen acabado. Y un plus que me sorprendió mucho es que trae un adaptador USB-A para quienes no tienen un puerto USB-C, así que puedes usarlo en casi cualquier PC o portátil sin problemas. Por último, el micrófono en sí, también muy bien protegido. Este micrófono tiene un diseño muy atractivo, con un cuerpo de plástico que se siente premium al tacto. La primera vez que lo toqué os juro que pensé que era metálico. Tiene una estructura compacta que le da un aire profesional sin ser demasiado grande ni pesado. A simple vista parece ser un micrófono robusto, pero también tiene un toque de elegancia que lo hace destacar. Vamos a hablar del diseño, que es algo que me llamó la atención desde el primer momento. El Fifine AmpliGain AM8 tiene un look bastante moderno y elegante, y lo primero que noté es que el material del cuerpo es de plástico, pero no del típico plástico barato. Es un plástico que se siente muy premium, casi como si fuera de metal. De hecho, la primera vez que lo toqué pensé, ¿en serio es de plástico? Eso a mi parecer le da un toque profesional pero sin hacerlo demasiado pesado, lo cual es genial porque no se siente como un micrófono gigantesco que te incomode. Ahora, la base es otra cosa que quiero destacar. Es robusta y súper estable, y no se mueve ni aunque le des un golpe a la mesa, pero lo que me sorprendió aún más es el soporte metálico que tiene para ajustarlo o ponerlo en un brazo del micrófono. Este brazo es completamente de metal, lo que le da una resistencia brutal. No es como esos micrófonos que se sienten flojos o frágiles. Aquí puedes confiar en que va a mantenerse en su sitio aunque le des un golpe a la mesa o hagas movimientos involuntarios. El AM8 incluye iluminación RGB en la parte inferior del micrófono, un toque visual que lo hace perfecto para setups gaming o de streamers. Lo mejor es que puedes personalizar los colores a tu gusto o apagarlo por completo si prefieres un estilo más discreto. Ahora que ya hemos visto cómo se ve el Fifine AmpliGain AM8, hablemos de cómo funciona. Este micrófono es del tipo dinámico cardioide, lo que significa que está diseñado para captar principalmente el sonido desde el frente, ignorando lo que pasa a los lados o detrás. Esto lo hace perfecto para grabaciones o transmisiones en los que no quieres que los ruidos de fondo, como ventiladores, música o conversaciones a tu alrededor, interfieran. Pero si planeas hacer ASMR, lamentablemente este micrófono no te servirá. En ese caso, el tipo de micrófono que necesitarías es de condensador, ya que esos sí captan todos los sonidos de su alrededor. Igualmente, en la web de Fifine encontrarás diferentes tipos de micrófonos que suenan muy bien y entre ellos los de condensador. El que yo te recomiendo sinceramente es el Fifine K690, un micrófono que si bien es un pelín más caro que este, tiene 4 modos diferentes de patrones polares que te permitirán cantar, hacer ASMR o podcast junto a varias personas. La perilla superior es para ajustar el volumen del micrófono. Esta perilla te permite regular lo que estás diciendo en tiempo real sin tener que ir a ningún software o modificar la ganancia desde Windows. Así que si te encuentras en un streaming o grabación y necesitas ajustar el volumen de tu voz, solo tienes que girarla. La perilla que está justo debajo es para monitorear el volumen del micrófono. Este control es algo que realmente aprecio porque te permite escuchar lo que estás diciendo con una latencia prácticamente nula. Algo que normalmente no ocurre cuando usas los monitores de tu PC o los auriculares conectados al software de grabación. En la parte trasera podemos encontrar uno de los sensores más útiles en este micrófono, el sensor de muteo. Al pasar el dedo por encima de este sensor, puedes desactivar o activar el micrófono cuando quieras. Es súper práctico porque no tienes que girar ninguna perilla. Con un simple gesto de deslizar el dedo por el sensor, te da la opción de silenciarte rápidamente en situaciones donde necesites hablar fuera de cámara o simplemente cuando no quieras que se escuche lo que estás diciendo.
Lo malo de este sensor es que puedes desactivarlo sin darte cuenta. Más de una vez me ha pasado que me he quedado hablando solo porque desactivé el sensor sin darme cuenta, así que sinceramente hubiera preferido que sea un botón físico. Otro sensor interesante es el sensor de RGB que se encuentra justo encima de las perillas. Este sensor te permite cambiar los colores de la iluminación del micrófono de manera muy intuitiva. Si pasas el dedo sobre el sensor, el micrófono cambiará entre distintos colores o incluso puedes alternar entre dos modos de iluminación. Este sensor también tiene la opción de apagar la iluminación para quienes prefieran un diseño más discreto y menos llamativo. Para apagarlo, simplemente debes dejar el dedo encima del sensor por un par de segundos y se apagará. En la parte inferior del Fifine AmpliGain AM8 encontramos tres puertos esenciales. El primero es el USB-C, que es muy fácil de usar, y te da la opción de conectar el micrófono directamente a tu PC o portátil sin necesidad de una interfaz adicional. Lo bueno del USB-C es que no solo es práctico, sino que también es bastante estable. Y a pesar de no ofrecer una calidad de sonido como el XLR, es perfecto para la mayoría de usuarios que quieren algo sencillo y que se escuche muy bien. En mi caso, estoy usando el puerto USB-C ya que no tengo una interfaz de audio para conectar el micrófono. Pero como veis, se escucha muy bien. Aunque si no te habías dado cuenta, todo este video está siendo grabado con este micrófono. El segundo puerto es el XLR, que en términos de calidad de sonido es la opción más profesional. Si conectas el micrófono a una interfaz de audio a través de este puerto, notarás una diferencia clara en la calidad de la señal, más limpieza, menos ruido y un control más preciso sobre la ganancia. Este es el puerto que utilizarían las personas que buscan la mejor calidad de sonido. Sin embargo, aquí viene el detalle importante. Al usar el puerto XLR pierdes acceso a las funcionalidades como el RGB y las perillas de volumen y ganancia. Así que si decides optar por el XLR, tendrás que renunciar a estas características extras. Ahora voy a grabar una toma sin ningún tipo de edición para que podáis escuchar cómo suena el micrófono tal cual sale de la caja. La frase que voy a usar tiene algunas P explosivas, que son geniales para probar cómo maneja el micrófono estas sonoridades sin distorsionar ni crear ruidos molestos. Pepito, el pequeño niño inquieto, preparaba su picnic en el parque mientras las palomas volaban alrededor. En ese momento, un perro ladró a lo lejos, haciendo que Pepito se sorprendiera y dejara caer la canasta, que rodó por el suelo. La gente miraba con curiosidad, pero él no se detuvo. Nada podía arruinar su día. Y ahora os dejaré la misma grabación, pero esta vez con un toque de edición y una ecualización para mejorar las frecuencias medias y bajas, además de compresión para suavizar las explosivas y asegurarme de que la voz se escuche clara y consistente. De esta forma podéis comparar cómo suena sin procesar y con algo de retoque. Luego os enseñaré a cómo ecualizarlo de manera sumamente sencilla como lo hago yo. Pepito, el pequeño niño inquieto, preparaba su picnic en el parque mientras las palomas volaban alrededor. En ese momento, un perro ladró a lo lejos, haciendo que Pepito se sorprendiera y dejara caer la canasta, que rodó por el suelo. La gente miraba con curiosidad, pero él no se detuvo. Nada podía arruinar su día. Como habéis visto, el micrófono suena muy bien sin ningún tipo de ecualización, pero si le agregas una, suena mucho mejor. Ahora os voy a mostrar cómo podéis ecualizarlo para que suene tan bien como lo tengo yo. Bien, para ecualizarlo como lo tengo yo, lo primero que haremos es ir a nuestro navegador de preferencia. En este caso yo voy a usar Google Chrome. Aquí lo que haremos es buscar SteelSeries Sonar en el navegador. Iremos a la primera página que nos sale, donde dice Sonar. Una vez dentro, vamos a donde dice Descargar gratis y le damos clic. Y a la derecha se nos empezará a descargar un programa. Una vez se nos ha descargado, lo que haremos es darle doble clic. Una vez se nos haya abierto el instalador, seguiremos los pasos que nos pida y instalaremos el programa. Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado en mi ordenador y lo estoy usando, así que lo voy a cancelar. Cuando ya lo hayamos instalado y abierto, nos aparecerá algo así en el ordenador. Una vez hayamos abierto el programa y hayamos iniciado sesión, vamos a ir a la pestaña donde dice Sonar. Aquí en mezcla nos va a salir los dispositivos de audio que tenemos ahora mismo. El micrófono nos aseguraremos de que esté en nuestro micrófono preferido, en este caso el Fifine AmpliGain AM8. Una vez lo hayamos seleccionado, vamos a la pestaña donde dice micrófono. Y aquí, en ajustes predeterminados, yo lo tengo en alias Desk Stand. Así que este es el que mejor me ha funcionado a mí y por eso yo lo dejo aquí. Pero si queréis podéis crear vuestra propia ecualización personalizada. Yo ahora mismo lo tengo tal cual así para que suene como lo estáis escuchando. Es un programa bastante útil y que mejora bastante la calidad del sonido de todos los tipos de micrófonos en general. Los de precio, porque este micrófono no solo suena bien, sino que también es bastante accesible.
En AliExpress su precio oficial es de $55, pero con descuentos y ofertas a veces baja incluso a menos de $35, lo cual es una locura para lo que ofrece. También lo pueden encontrar en la página oficial de Fine por el mismo precio de $55. Sinceramente, creo que este micrófono suena increíble para lo que cuesta, y no lo digo solo porque me lo hayan enviado, sino porque genuinamente pienso que es una opción brutal en su rango de precio. De hecho, si alguien te pone un audio grabado con este micrófono sin decirte cuál es, fácilmente podrías pensar que se trata de un Shure SM7B, que cuesta 6 veces más. Antes de terminar, quiero mandar un saludo especial a Augusto Estrada, por ser miembro del canal, y apoyar este contenido financieramente. De verdad, bro, muchísimas gracias por el apoyo. Quiero saber qué te ha parecido este micrófono y si crees que vale la pena o tienes alguna otra opción en mente. Me encantaría que me lo dejes en los comentarios. Si te ha gustado el video, me encantaría que te suscribieras y dejaras tu like. Me ayuda a seguir creciendo en YouTube y traer más contenido que os guste. Quiero agradeceros a todos porque ya somos 1116 subs. En serio, muchas gracias. Me encantaría que pronto lleguemos a los 1500 subs. Ahora, a la izquierda te dejo mi video más reciente y a la derecha uno que el algoritmo ha elegido específicamente para ti.